atiendan acá porque esto es medio complicado. O sea, me es difícil, pero así como van a venir los problemas. Atiendan esta página de acá. Ya hemos visto lo que es el teorema del resto. Ahora viene esto. Si al dividir dos polinomios, d mayúscula de x dividido d minúscula de x, el resto es 0, se dice que, bueno, la división es, cualquiera de estas cuatro afirmaciones son equivalentes. La división es exacta, obviamente. Si el resto es 0, la división es exacta. D mayúscula, polinomio D mayúscula, es divisible por el polinomio D minúscula. Es lo mismo que decimos 8 dividido 4 da 2. Bueno, 8 dividido 2 da 4, lo mismo. ¿O no? Es divisible. 8 es divisible, porque no deja resto. Entonces, si el resto es 0, es divisible y la división es exacta. Fenómeno. Ahora veamos estas dos implicaciones que también están incluidas en la división exacta, que son las siguientes. Si el polinomio divisor es igual a x menos a, o sea, de primer grado, mónico, y por lo tanto posible de ser aplicada la regla de Ruffini y también el teorema del resto, entonces estamos hablando de que digamos que el resto es 0, ¿sí o no? O sea, si se cumple esto, esto en lógica es una implicación. Si se cumple esto, se cumple esto otro, y se cumple esto, y se cumple esto, y se cumple esto. ¿No? Entonces, si el resto es 0, se dice que A, el número que acompaña a X cambiado el signo, A es una raíz o 0 del polinomio D mayúscula de X, puesto que D mayúscula de A es igual al resto, es igual a 0. El teorema del resto dice que D mayúscula de A es el resto. Eso lo dice el teorema del resto, ¿cierto? Cuando se divide por X menos A, el resto es el D de A. Eso ya lo hemos visto. Bueno, no hemos visto ejemplos en divisiones exactas, pero hemos visto el ejemplo en divisiones que daban resto menos 100, que 69, no importa. Pero si el resto es 0, entonces el D de A me va a dar 0. Y si el D de A me va a dar 0, significa que A es una raíz. ¿Se acuerdan lo que significa raíz de un polinomio? Bueno, raíz de una función o de una expresión polinómica. Es un valor de x que hace 0 a la i, ¿o no? La i, en este caso, al polinomio dividendo, ¿o no? O sea, que si el resto es 0, este valor de a es una raíz o 0 del polinomio d mayúscula de x. Y además, d minúscula de x, si la división es exacta y todo, d minúscula de x es un factor de d mayúscula de x. Ahí se quedan los alumnos medio tecleando. ¿Cómo que d minúscula es un factor de d mayúscula? D minúscula es un factor de d mayúscula, si la división es exacta. ¿Por qué? Porque hacer la división exacta, ¿se acuerdan que recién vimos que dividendo sobre divisor era igual al cociente más el resto sobre el divisor? Bueno, si la división es exacta, el resto es 0. Y 0 sobre esto se va y queda directamente acá. Es como decir 8, bueno, dividido 2 igual 4, ¿o no? Ahí está. D mayúscula sobre D minúscula es igual al cociente, si el resto es 0. Y por lo tanto, despejando D mayúscula, el D minúscula pasa multiplicando al cociente. Y ahí se ve claramente que D minúscula es un factor en la descomposición en factores de D mayúscula. O sea, que D mayúscula se puede terminar expresando como el producto de un polinomio cociente por el polinomio divisor. Bueno, todo eso es lo que hay que saber, ¿o no? La división exacta, el resto 0, división, esto es fácil. El polinomio de arriba es divisible por el de abajo. La división es exacta, el resto es 0 y además el valor, sí, ahora sí, si vamos al polinomio de minúscula, en el cual se podría aplicar la regla de Ruffini y también el teorema del resto, entonces A pasa a ser un 0 de D mayúscula de X, y además pasa a ser D minúscula un factor en la descomposición en factores de D mayúscula. Eso lo vamos a utilizar para casos de factoreo más adelante, esa propiedad. Bueno, vamos, ¿cómo son los problemas? Vamos a bajar al planeta Tierra, ¿o no? Vamos a hacer cómo son los problemas, que no son allá el resto de una división, son así como están acá. Del 2 en adelante para que vean cómo son los ejercicios que aparecen en los exámenes de ingreso, porque esto se toma en las pruebas de ingreso. Hay que saberlo.